Listo, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en una mujer y el que me diga quién es, le regalo un puntito en un trabajo, ¿ya? Vamos a ver. ¿Quién reconoce esta foto? ¿Quién sabe quién es esta señora? Tránsito Amaguaña. Ya, chiste, soplándole no se vale, pues, pero sí, es Tránsito Amaguaña, ¿sí? Y nosotros sí la hemos de haber visto por ahí en algún ratito en las noticias, en la televisión, en las redes sociales también hay muchos gráficos artísticos que se han hecho en estos últimos años sobre ella, ¿ya? Pero ¿qué hizo esta señora? ¿Quién sabe qué hizo esta señora? Luchó por los derechos de los indígenas. Ya luchó por los derechos de los indígenas, pero también luchó por los derechos de los trabajadores, de los campesinos, tanto de la sierra, de la costa, y después también, gracias a las federaciones y a la CONAIE que ya se conformó, también por la Amazonía, ¿sí? Nosotros en Quito lo más común que puedo decirles yo dónde lo podemos encontrar y que de pronto usted no sabía, es en esta imagen que está antes del túnel del Tejar, me parece que está, ¿no? Entonces, viniendo desde el norte. Entonces, ahí está la pintura de esta señora, ¿no? Entonces vamos a descubrir qué mismo hizo, ¿sí? Entonces, primero, la señora Tránsito Amaguaña, como dijo su compañero, lucha por los derechos de los indígenas desde muy jovencita, ¿sí? Ella nace en una hacienda donde tenían el sistema de los guasipungos. ¿Quién sabe qué es un guasipungo? ¿Qué es un guasipungo? ¿Quién me dice, señorita Vega? ¿Sabe qué es un guasipungo? Una asociación que se dedica a trabajar en grupo a la tierra. Ya, más o menos. Sí, el guasipungo se refiere al sistema donde se entregaba una parcela de tierra a los campesinos o a los indígenas como pago por su trabajo, ¿sí? Donde daban ese pedacito de tierra, pero resulta que todo lo que cosechaban era entregado al dueño de la hacienda, entonces los pobres simplemente tenían el derecho de vivir ahí, no recibían más beneficio que eso, y se sacaban el aire porque trabajaban en su pequeña parcela, pero también trabajaba en el resto de tierras de los hacendados, y aparte ellos sufrían abusos, golpes, estaban mal pagados, y una serie de injusticias, ¿sí? Entonces, ella nace en una hacienda donde se vive eh, este tipo de cosas, ¿no? Esta hacienda se llamaba La Chimba y estaba ubicada en Cayambe, ¿sí? Cerquita de Quito. Nace el 10 de septiembre de 1909 y muere en el 2009, o sea, a los 100 años. Aparte, la señora tuvo una vida longeva, alcanza a vivir muchas cosas y a ver muchos cambios también en nuestro país y en el sistema que ella vivía y con los indígenas, ¿sí? Entonces, así como una introducción a lo que era Tránsito Amaguaña, ¿sí? Listo. ¿Han escuchado de pronto de Dolores Cacuango? ¿Alguien? Tampoco. No sé. A ver, dígame, señora Nilema, ¿quién era de Dolores Cacuango? Señora Nilema. Sí, la escuchaba, Alicia, pero no, ya no me acuerdo quién es ella. Ya. Bueno, Dolores Solo la Cacuango. escuchaba, licenciada. Ya, muy bien. Por lo menos nos suena el nombre, ¿ya? Dolores Cacuango es otra líder indígena que lucha por las mismas causas que Tránsito Amaguaña. Ella es mayor para esta señora, ¿sí? Pero resulta que en las largas caminatas que se daban desde Cayambe hasta Quito se conocen y se vuelven amigas. Y juntas luchan por los derechos, fundan la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas, y trabajan a favor de los pueblos indígenas, ¿sí? Y aquí yo les quería compartir una frasecita de la ideología que tenía Dolores Cacuango y que comparte
con Mama Tránsito, que dice, somos como la paja del páramo, si estamos solos el viento se lleva lejos, pero todos juntos en un costal nada hace el viento, bambolearán, pero no nos harán caer. Entonces ellas siempre buscaban e incentivaban el trabajo juntos, el trabajo en equipo, sobre todo en los indígenas, ¿no? Y si usted revisa la historia, o solamente lo que usted recuerda ahorita, en octubre, hace casi ya 3 años, perdón, hace 2 años, los indígenas salieron y lucharon para que no suba el precio de la gasolina, pero salieron toditos del norte, del sur, de la Amazonía, y empezaron los transportistas, pero ellos permanecieron en la lucha, fallecieron muchos, pero se mantuvieron unidos, ¿sí? Entonces, esa era la idea de estas dos lideresas y que aparte se convirtieron en amigas, ¿no? Ahora, ¿qué hace Tránsito Amaguaña? Sí, es una líder, nace en el sistema de los Guasipungos, empieza a trabajar desde los 7 años como sirvienta en esta hacienda, le casan a los 14, acuérdense que antes no nos casábamos, sino nos casaban nuestros papás, y se casa con una persona que tomaba muchísimo, era una persona borracha. Ella, como es una mujer fuera de serie dentro de su, de su comunidad, le deja al marido, se va con los guaguas, se queda con los guaguas y le deja al marido. Ella no se aguanta ningún maltrato ni tampoco hace honor a ese dicho que dice que pegue, mate o haga lo que haga marido es. No. Ella con sus guaguas se sale, se convierte en líder y su marido queda fuera de su vida. Posteriormente conoce a un maestro y sí entabla una relación con él, pero desde un punto de vista distinto. Ya no era la obligación de casarse o de estar con esa persona, sino que ya habían sentimientos de parte y parte, ¿sí? Dice que dirige la primera huelga de trabajadores en Olmedo, donde reclamaban los derechos los trabajadores y también los indígenas, ¿sí? Gracias a esta participación le persiguen, le buscan y muchos indígenas fueron asesinados, encarcelados, perseguidos, y entre ellos Tránsito Amaguaña se retira a vivir lejos de su pueblito, de su lugar de nacimiento, escondida, ¿no? Y desde ahí gestaba muchas luchas, lideraba, motivaba a los indígenas, ¿sí? Realizó activismo comunitario a través de organizaciones y marchas a favor de la tierra, lo que habíamos dicho. Ella al nacer y vivir lo que los hacendados, los grandes hacendados hacían con los trabajadores y los indígenas, lucha por las tierras, ¿sí? Uno de las consignas que tienen los indígenas es que la tierra es para quien la trabaja. Entonces, se levantan y logran conseguir que los hacendados dejen esas tierras y esas tierras sean entregadas a los indígenas después de varias movilizaciones, ¿no? Impulsa la fundación de escuelas bilingües, no de inglés y español, sino de español y quichua, ¿no? Aquí está mal puesto, pero y quichua. ¿Cuál era la idea? Que los indígenas pudieran conocer, saber y educarse en su propio idioma, porque era muy difícil que comprendieran fácilmente el español. Pero también dentro de ese comprender, de ese aprender en quichua, estaba la idea de que aprendieran el español para que ellos también pudieran ser parte activa de la política, de la sociedad que se vivía en nuestro país, ¿sí? Como les había dicho, funda la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas, con el apoyo del Partido Comunista, ¿sí? Y gracias a ese partido, Tránsito Amaguaña viaja a Cuba y también viajó a Rusia, la antigua URSS, a dar sus discursos y a mostrar cómo eran los movimientos indígenas que se veían en Ecuador, ¿sí? Entonces, es una líder que no solamente es reconocida en Ecuador, sino a nivel mundial. Y de hecho, mientras yo estaba leyendo, recordando muchas cosas, encontré muchos artículos de otros países donde se menciona Tránsito Amaguaña y lamentablemente en Ecuador, por conveniencias políticas, a veces no reconocen a los líderes que trabajaron muchísimo
por defender sobre todo a los que han sufrido muchísimo, a los oprimidos, ¿sí? Y se considera que Tránsito Maguaña es la primera feminista de a de veras, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que lucha por los derechos de la mujer, lucha por la justicia laboral y también porque la mujer tenía los mismos derechos y condiciones en educación, sea o no sea indígena, y funda la Alianza Femenina Ecuatoriana que defiende a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí donde la ven así, mayorcita, quietita, con una mirada apacible, es una persona que hizo cosas muy grandes y que sale de los parámetros de la época, ¿no? Aquí hay una imagen que es muy bonita la frase que dice, ¿no? Entonces vamos a tratar de comprender, pero bien, ¿no? Lea, señor Guevara, por favor, ¿qué dice? Señor Guevara. Bueno, señorita Castillo, lea, por favor. Tenemos que estar unidos como un costal de quinoa. Tenemos que cuidar que no se hagan un hueco en la costa. En la costa, en el costal. En el costal, dice. ¿Qué es, pues? Señorita Yive, dígame, ¿qué pasa si se rompe un costal y tiene algún contenido adentro? Se ha de caer el contenido. Listo, se riega, ¿no es cierto? Entonces, como les dije hace ratito, ¿no? Ellas siempre hacían referencia a que la unidad era lo que les llevaría a construir grandes cosas, ¿ya? Y así fue, porque en 1990 salen los indígenas, reclaman sus derechos y toman la iglesia de Santo Domingo. Y al tomar la iglesia de Santo Domingo, el gobierno tuvo que conversar con ellos. Fue una toma pacífica, no dañaron la iglesia, nada, simplemente se metieron ahí y desde ahí buscaban, reclamaban sus derechos, ¿sí? Y en este año, gracias a las conversaciones y a la lucha de los indígenas, se logra que existan las escuelas bilingües, que se atienda en cuanto a salud a los indígenas, que ellos puedan participar de las decisiones y también en la política activamente. Entonces, ya para eso ya se había creado la CONAIE, que es lo que ahora se conoce como el grupo más importante activista de los indígenas y quienes participan en cuanto a política también con su partido que es Pachacuti, ¿no? Y en todo eso estaba inmersa esta señora, ¿sí? Tránsito Maguaña, como les dije, muere a sus 100 años, entonces alcanza a ganar algunos premios como el Manuel Espejo en Quito y el Premio Nacional de Cultura en el 2003 con el mismo nombre, ¿no? Entonces, para los ecuatorianos, especialmente para los indígenas, es una persona que ha cambiado la realidad de una forma increíble, primero siendo mujer, ¿sí? Acuérdense que los indígenas, los ecuatorianos y los latinos sobre todo, se vivía en esa época un machismo muy fuerte, ¿no? Entonces logra hacer cambios que de pronto ningún varón lo logró hacer, toma las armas, se toma como líder y lleva a su pueblo a cambiar cosas que dañaban a la gente del campo sobre todo, ¿no? Hay que luchar por todos equitativamente, bonitamente, honradamente y racionalmente. Entonces, si ve estas palabras es como la que nos dicen los abuelitos, ¿sí? Pero muy sabias. Ella también decía que es muy importante escuchar a los mayores y en esas caminatas largas desde Cayambe hasta Quito, era lo que ella hacía, aprender primero. Cuando era jovencita aprendía, escuchaba, se hacía amiga de Dolores Tacuango y de ahí toma luego sus ideas, las transforma y logra llegar a ser libre. Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos. Entonces ella defendía capa y espada a su pueblo, a sus indígenas, a los ecuatorianos, y aunque había conocido muchos lugares y mucha gente, nunca cambió su forma de pensar, ¿no? Y hasta cuando muere en su camita, acostadita, sin ningún dolor ni nada, a sus 100 años, mantenía su ideología. Eso, chicos.
Entonces,